sociales. Gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, apoyándonos una vez más y ayudándonos a reivindicar todo lo que está pasando. Lo que hoy nos ha reunido es denunciar algo tan grave como es, a nuestro juicio, una inducción al suicidio de nuestro compañero Gonzalo. ¿Dónde está el límite del sufrimiento? ¿Dónde está el límite de la depreduración y la avaricia de la marca? Estos días, el portavoz de la paz de Pontevedra, nuestro compañero y amigo Gonzalo, atentó contra su propia vida, al no poder soportar la rapiña e inseguridad del sistema bancario y en particular de los Galicia Baja. Solo la valentía de su compañera Mirta lo salvó de una muerte segura. No podemos quedar impasibles delante de esta tragedia. Y la de miles de familias desahuciadas tenía una larga lista de muertes por culpa de una legislación y de unas prácticas sexuales y gratuitas. No, ante esto lo revelamos, ayer, hoy y siempre, hasta que la ciudadanía masivamente diga basta y fuerce a la banca y a los gobiernos del PP a cambiar de actitud y de legislación. Uno de los fines de la paz es, no lo podemos olvidar, la lucha por el derecho a la vivienda y el alquiler social. Ante estas situaciones como las que vivimos es necesario entrar en una nueva fase y adecuar nuestra estrategia. Vemos como la lucha de las personas afectadas por una hipoteca ponen de relieve situaciones de urgencia social que van más allá de la cuestión hipotecaria e incluso del derecho a la vivienda, como es la urgencia alimentaria, el desempleo de larga duración, la precariedad, los recortes sociales, etc.